Cagaron la vida. Ahora, cuando lo incendiamos, cuando hablamos de hormonoterapia, cuando yo la bloqueo a la testosterona, ese tumor comienza a retroceder, o mejor dicho, como decir y como le digo a los pacientes generalmente, estamos sacando al tren de la vía, lo frenamos al tren, no lo estamos matando al tumor, sino estamos deteniendo una enfermedad. Cuando hablamos del bloqueo hormonal, debemos administrar antiandrógenos para ocupar todos los receptores androgénicos que tengo en el organismo. Y después tengo que bloquear la liberación de testosterona. ¿Qué me interesan con que entiendan que viene un tío, un pariente, Dios quiera que no, o viene un amigo, un paciente y le dice, doctor, mi urólogo se ha ido de viaje y tengo este tratamiento para empezar para el cáncer de próstata, ¿cómo hago? Si yo a ese paciente le administro un análogo LHRH, que es el que va a producir la estimulación epifisiaria para producir la estimulación testicular para la producción de testosterona, estoy haciendo inmediatamente un feedback positivo, libero un montón de testosterona a la sangre y obviamente lo incendié al paciente, porque tengo todos mis receptores abiertos esperando a ese pool de testosterona que va a salir en la primera administración del análogo. Después mi sangre recién va a notar que tengo un montón de análogos dando vueltas y va a decir, papi, yo tengo mucha testosterona en sangre, va a ser el feedback negativo y la hipófisis no va a liberar más esos factores de liberación. Entonces, fundamental saber que antes de colocar un análogo LHRH, debo colocar antiandrógenos. Antiandrógenos, un montón. Ciproterona, flutamida, bicalutamida, un montón. El concepto es eso. Primero, 10 días de antiandrógenos. Una vez que están todos los receptores ocupados, ya no responde ninguno, están compitiendo estos andrógenos contra la testosterona, ahí sí le mando el análogo LHRH, bloqueo la liberación, los factores de liberación, produzco feedback negativo y ahí ya se me reguló, ya no libero más factores de liberación. Entonces, con respecto a los factores, vuelvo a decir, es muy amplio, o sea, de hablar de antiandrógenos, yo vuelvo a decir, me quedo tranquilo que ustedes como clínicos, cuando vengan y le consulten ese tema, no, primero el antiandrógeno, después el análogo. Y análogos hay un montón, goserelin, el acetato de leuprolide, un montón. Hay algunos que vienen para mensuales, bimensuales como el buserelin, trimestrales como el goserelin del 10,8, o sea, hay un montón. Bien, o sea, eso... ¿y quiénes reciben hormonoterapia? En aquel paciente que ya tiene un estadio 4. Cuando vamos al sistema de salud, si yo no tengo un diagnóstico de cáncer de próstata en estadio 4, no me autoriza una hormonoterapia. Hoy hay conceptos actuales de que la hormonoterapia o la supresión hormonal previa al tratamiento radiante me sensibiliza las células y tiene mayor radiosensibilidad. Entonces, hoy también ya lo están aprobando como neoadjuvancia previo a una radioterapia. Pero el concepto que quiero es que la hormonoterapia está dado en aquellos pacientes que no tengan otra opción terapéutica. Y que anda muy bien. La quirúrgica es la que está confinada a la glándula prostática, únicamente. ¿Como neoadjuvancia quirúrgica? ¿Cómo eso preguntaba? A veces se utiliza para disminuir el tamaño de la glándula prostática. Ajá. Próstatas muy grandes, por ejemplo, la paroscópica. Sí, excelente. Próstatas muy grandes como la paroscópica, que uno va a hacer una cirugía laparoscópica robótica, que es una próstata que está superando los 70 gramos. A veces lo que uno hace es hacer un hormonobloqueo para disminuir el tamaño de la glándula prostática. Entonces, pues, es más sencilla la cirugía y puede encontrar mejor en los planos y puede conservar lo que es la glandulita neurovascular, la potencia y la continencia posterior. Pero no está demostrado en sí que el hormonobloqueo aumente los resultados o el tiempo libre de enfermedad en cirugía, pero sí está demostrado en realidad. ¿Han escuchado? No sé. Bueno, digamos, en la cirugía hoy se lo utiliza para disminuir el tamaño de la glándula prostática, como decía Mariano. Pero en esto también existen los trabajos, como decimos, que hablan de la subestadificación. Ese paciente que
que ha recibido bloqueo hormonal, cuando van a hacer el estudio anatomopatológico, dicen que existen los riesgos de subestadificar un proceso, que si antes de la cirugía tenía un Gleason 4+2, ahora tiene un Gleason 2+2, o sea, quiere decir la subestadificación. Con respecto a la radioterapia, hay 3 tipos de radioterapia. La radioterapia al acelerador lineal, la radioterapia tridimensional y la intensidad modulada. Hoy esto de la intensidad modulada, mejor dicho, antes los pacientes que recibían radioterapia tenían un altísimos síntomas de compromiso vesical o rectal con lo que es la cistitis actínica, lo que es la rectitis actínica, y la verdad que era aguantar un paciente que estaba en radioterapia con acelerador lineal era terrible. Preferían a veces decir, doctor, prefiero el cáncer a tener lo que siento, pues tienen ganas de estar sentados permanentemente en el inodoro o haciendo pis. Es realmente una situación muy, muy incómoda, tanto para el paciente y para el médico, porque es una impotencia, no hay muchos para hacerle. Después salió la tridimensional, lo cual disminuyó. ¿Qué diferencia había? Antes los rayos se debían directamente, se ponía un plomito ahí como un agujerito tratando de proteger los órganos vecinos y pasaban los rayos. La tridimensional decía, bueno, listo, veamos la forma de que sea en movimiento ese rayo, cosa de que protejamos un poco lo que es la vejiga, lo que es el recto, y al hacer la aplicación de los rayos, al estar en movimiento las otras partes, y solamente la parte que recibía la mayor cantidad de radiación era la glándula prostática. La verdad que vino perfecto. Pero lo que dicen los radioterapeutas es que no es tan preciso, digamos, hay porcentaje de radiación que llega a la vejiga, que llega al recto, pero terminó siendo mucho mejor y mucho más tolerado que un acelerador lineal. En cambio, la intensidad modulada por equipos, que obviamente hay una diferencia abismal en precios, en costos, se logra aumentar la dosis específicamente a la glándula prostática. Están aumentando las dosificaciones, y lo que reciben los órganos vecinos es realmente nada, es realmente un procedimiento espectacular. Y después tenemos lo que es la radioterapia intersticial con semilla de yodo 125, que es la braquiterapia. La braquiterapia es un procedimiento que se colocan semillas a nivel de la glándula prostática, se lo hace por vía perineal, se lo hace con guía ecográfica. Hay 2 formas de hacer una braquiterapia en tiempo real y una braquiterapia en tiempos diferidos. Los dos tienen el mismo fin. ¿Cómo se hace? Se lo pone al paciente en posición, nosotros decimos litotomía, o posición ginecológica, se coloca el transductor, el ecógrafo cada 5 milímetros se lo va retrocediendo a la imagen, y se va haciendo en la imagen ecográfica que vemos de la próstata, se va haciendo el borde. Eso se hace el enter y pasa a un software, a un programa de una computadora que lo tiene el radioterapeuta al lado. 5 milímetros más atrás es todo muy bien establecido, con un aparato se va limitando ese rodillo hacia atrás cada 5 milímetros y se va mandando la información a la computadora. Lo que hace la computadora es hacer una imagen tridimensional de la glándula prostática. Si uno tiene la información de dónde está el tumor, también se lo carga en ese mismo programa. Y después al paciente en la misma posición ginecológica, con la misma imagen donde el software ya ha producido la distribución, se preparan las semillas, las agujas, con determinado número de semillas. Se hace como un eje de coordenadas, y el misma computadora, el mismo radioterapeuta, para poder llegar entre 12.000 a 16.000 centigrados, ya distribuidos esa dosimetría, se va colocando, por ejemplo, dicen, en A5 aguja con 3 semillas, en B6 aguja con 2 semillas, entonces va graficando y se va colocando, digamos, las agujas. Bueno, será una técnica, pero el objetivo es recibir altísimas dosis radiantes en una zona totalmente localizada, donde la radiación de cada semilla es alrededor de 5 milímetros. Esa semilla se dice que tiene una acción radiante aproximadamente de 6 meses.
que bueno, pero en realidad la finalidad de todo es también el mismo efecto radiante, nada más que con algo que lo llevo colocado y no hay que sacarlo nunca más, o sea, eso ya queda. Un poco, digamos, concluyendo todo esto, y contaba la anécdota con Favaloro, que uno al principio cuando enteró, primero de frío, cuando no lo conocía mucho, como era mi caso, y me entero que se muere, lo había considerado un tipo cobarde, un tipo, para mí, un mal ejemplo. Pero después cuando uno empieza a leer las cosas que empiezan a aparecer, que este hombre había dejado, y empieza a escuchar las cosas que él había hecho, creo que tenemos muchísimo para aprender. Y una de las cosas que nos queda es decir que la medicina sin el humanismo médico no es medicina. Es lo que hablábamos hace rato, o sea, esto nadie y nunca nos vamos a poner de acuerdo a qué paciente tratar y qué paciente no tratar. Creo que nunca, ojalá que sí, ojalá que algún mañana nos metan una pildorita, nos digan no tener mal y qué hacerlo. Pero el objetivo es, la medicina sin humanismo médico no es medicina, y ayudemos a hacerla. Muchas gracias.